Hola, buenos días. Hoy estamos en el taller de restauración del Museo Nacional del Prado, en Madrid, y estamos con la restauradora Eva Martínez, que ha restaurado la Transfiguración, esta copia que realiza Penny de Rafael, que podéis ver justo enfrente. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Eva, esta obra ha sido un reto, ¿no? Restauración para el museo, Sí, aunque solo sea por el tamaño. Efectivamente, ha sido un reto afrontar la restauración de esta obra para todo el equipo del museo, no solo restauración, sino también brigada, registro, coordinar los movimientos, coordinar la subida, la bajada, el trabajo de soporte con el trabajo de la pintura. Ha sido realmente una labor de coordinación entre todos que nos ha supuesto pues eso, afrontar la posibilidad de mover esta tabla que pesa 300 kilos, 550 con el marco, que mide 4 metros de alto. Es la pintura sobre tabla más grande que tenemos en la colección del museo, es la obra más pesada que tenemos en la colección del museo y sus movimientos han sido muy complicados, hemos tenido que planificarlos muy bien. La trajimos aquí al taller en septiembre de 2019, hace ya algo más de 2 años, para empezar el trabajo, primero de limpieza y liberación de las uniones y de las grietas, y después de soporte. Cuando estábamos inmersos en el trabajo de soporte que realizó José de la Fuente en colaboración con un equipo de profesionales extranjeros que venían con un proyecto de la Fundación Getty, nos pilló el confinamiento, el COVID, los trabajadores, los restauradores extranjeros tuvieron que volver a sus países, tuvimos que esperar a que pudieran volver, hubo un lapsus como de unos cuantos meses y después ya se pudo retomar el trabajo de soporte, se terminó, la volvimos a traer aquí al taller de restauración de pintura porque el trabajo de soporte se hizo abajo, creo que hicisteis un directo en su momento también, sí. Se hizo abajo en el taller de Marcos, la volvimos a traer y ya continué con el trabajo de estucado y reintegración, que ha sido la última fase de todo el proceso. Ha requerido varios meses porque es una pintura que tenía daños muy serios, tenía pérdidas muy numerosas y de muy gran tamaño. Bueno, lo podemos ver, ¿no? Sí. Cómo estaba podemos antes. ver un poco esta imagen del proceso de limpieza, en la cual podemos ver dos cosas. Primero, la diferencia entre el estado que tenía la obra antes de la limpieza y el resultado de la limpieza. Vemos como este color verdoso y este aspecto pesado que presentaba la pintura va desapareciendo y nos va quedando un color mucho más claro, más luminoso y un aspecto mucho más ligero en la pintura, que es el suyo que le corresponde. Y luego vemos también la gran cantidad de pérdidas que tenía la principal, esta grieta que corresponde a la unión de las dos piezas que en un momento dado de la historia de la tabla se separaron, la tabla se cortó, y luego todas estas pérdidas que corresponden a la separación de los paneles originales. Aquí teníamos una pérdida de gran tamaño, solo se ve la mitad, pero llegaba hasta aquí, que corresponde posiblemente pues, a algún tipo de escorrentía, de gotera que le pudiera caer en algún momento de su historia. Y bueno, pues con todos estos avatares teníamos una obra que tenía muchísimo trabajo de reintegración. Así es como está la obra una vez levantado todos los repintes, ¿no? O sea, esto que se ve es como la pintura original de la artista. Es la pintura original cuando ya le hemos retirado los repintes y los barnices oxidados. En el caso de esta pintura, los repintes tenían, digamos, un papel muy importante, porque bueno, en la restauración anterior, que es una restauración que data de casi hace 200 años, el restaurador tapó, como he hecho yo, todas las pérdidas, pero hizo un poquito más, porque bueno, en este momento no se tiene tanto conocimiento de la pintura como tenemos ahora, de la técnica, incluso de la historia, de las condiciones de esta pintura, y lo que es una característica suya, que es que tiene un aspecto inacabado, muy ligero, con muy poca pintura en muchas zonas, pues esto lo entendió el restaurador anterior como un efecto de pérdidas, de desgaste, y digamos que tapó de más. O sea, lo que faltaba lo completó, y teníamos por lo tanto la pintura con un aspecto denso, digamos, un aspecto denso y mucho más opaco que el que tiene en realidad, que es el que hemos recuperado ahora. Que es como se puede ver ahora. Eso es. Tiene detalles muy bonitos porque esta pintura, una de sus principales características es que está inacabada. Este cuadro, esta tabla, se pintó para sustituir a la original de Rafael,
que hoy en día tenemos en el Museo Vaticano, pero que era una obra que Giulio de Medici, el cardenal Giulio de Medici, encargó para la Catedral de Narbona. La obra empieza a pintarse en Roma, inicia el trabajo el propio Rafael, y cuando ya estaba casi terminada, Giulio de Medici decide que no va a enviar la obra a Narbona porque ve que es una obra de una gran importancia, de una gran entidad, y decide quedársela en Roma. Y para llevar a Narbona encarga esta copia. Por lo tanto, no se trata de una simple copia, es una obra de taller que iba a salir del taller de Rafael y que iba a sustituir a la original, con lo cual su idea, ¿no?, su cometido era ser una réplica de la original. Lo que ocurre es que por una serie de circunstancias Rafael muere en 1520, el taller de Rafael se disgrega, los discípulos de Rafael heredan lo que había en el taller y esta obra le corresponde a Gianfrancesco Peni, y Peni continúa supuestamente trabajando en ella en Roma, pero después se traslada a Nápoles. Se lleva con él la tabla y posiblemente continúe trabajando en ella en Nápoles. Pero claro, en Nápoles Peni ya ha perdido la referencia de la obra original. ¿Y para llevarse la tabla a Nápoles? Pues para llevarse la tabla a Nápoles no debió de ser cosa fácil. Porque vamos. Aunque bueno, tenían ¿Visto los movimientos aquí en el museo? Exactamente, o sea, lo que nos ha costado subirla a un piso. Claro. Tú figúrate. La ventaja que tenía el traslado de Roma a Nápoles es que se podía hacer en barco. Antiguamente todos los movimientos, los traslados de enseres en general, que podían hacerse por barco eran los más sencillos, porque los barcos permitían transportar objetos de gran tamaño con relativa facilidad. Aún así, tenemos que tener en cuenta que este formato de pintura sobre tabla, pintura de altar, en Italia era relativamente frecuente, con lo cual se moverían obras de ese tamaño, pero esta obra, cuando se encarga para la Catedral de Narbona, ya es la tabla más grande que se encarga hasta ese momento, con lo cual... Vamos a ver el grosor un momento, aprovechando, Sí. para que se hagan una idea. Aquí vemos como el lateral de la tabla. La tabla original iría por aquí. Esto es un añadido que se le hizo seguramente en la última restauración, que data de 1836 aproximadamente. Se le añadió este travesaño para reforzarla, pero veis que es una obra de muchísimo grosor y por lo tanto de muchísimo peso. Cabe la posibilidad de que el propio Peni, cuando se traslada de Roma a Nápoles, ya cortase la tabla por la mitad para facilitar el traslado. No sabemos con seguridad en qué momento se corta, pero hay varios momentos de la historia del cuadro en el que pudo ocurrir. Uno de ellos es cuando Peni se traslada de Roma a Nápoles, y otro, quizá más probable, aunque no lo sabemos, es el momento en el que la obra se traslada de Nápoles a Madrid. Este traslado se hace porque el duque de Medina de las Torres, ya en el siglo XVII, compra la obra al lugar donde estaba, que era el Hospital del Santo Espíritu de los Incurables de Nápoles. La adquiere, se la compra a esta iglesia y decide trasladarla a Madrid. Y claro, el traslado a Madrid ya es más complicado, porque de Madrid al puerto de Valencia la obra podía ir en barco, pero de Valencia a Madrid ya no había esa posibilidad. Y quizá en el traslado de Valencia a Madrid, para poder transportarla en un carro, se hiciese el corte. Pero también pudo hacerse después, porque la obra después pasa a formar parte de la colección del duque de Medina de las Torres, la hereda su hijo la dona a un convento de Madrid, y en este convento de Madrid se instala en un retablo. O sea, la obra se coloca como parte central de un retablo de grandes dimensiones, y se coloca, por lo que podemos saber, por dibujos que hay, diseños de este retablo, se coloca a muchísima altura. Entonces, bueno, puede ser también que en este momento, para facilitar la colocación en el retablo, se pudiese cortar, o que se cortase para extraerla después del retablo, porque de esta iglesia de Madrid, de este convento de Madrid, el cuadro pasa a la Academia de San Fernando, en la desamortización de Mendizábal, se saca del retablo, se lleva a la Academia, se restaura, y sabemos que ahí seguramente se haría esta estructura, este refuerzo del soporte que veíamos antes, y también otro que tiene por detrás. El restaurador también trabajó en la pintura, realizó todas las reintegraciones, los retoques, y después la obra pasa a formar parte del Museo de la Trinidad, y del Museo de la Trinidad ya pasa a la colección del Museo del Prado. Desde que entra en el Museo del Prado ya casi con toda seguridad no se le hacen más intervenciones, se coloca en las salas y ya se mueve poco y se actúa poco sobre ella.
De hecho, en la última instalación que teníamos, que está en la galería baja, hubo que adaptar la cornisa del espacio de la galería para que pudiera caber la altura de la tabla, si no, no cabía. Entonces es una obra, evidentemente, que se ha movido muy poco y bueno, pues se ha manipulado muy poco hasta este momento, en el cual veíamos la necesidad de la restauración, porque ya en sala la obra se veía sucia, se veía apagada, se veía pues bueno, este aspecto acartonado, verdoso. Podéis ver, por ejemplo, que el azul del cielo es un azul muy luminoso, tiene una ligera tonalidad verdosa, pero no este verde ambarino que tenía anteriormente. Esta tonalidad verdosa es curiosa porque si la comparásemos con la obra de Rafael, vemos que en la obra de Rafael el azul es mucho más intenso, un azul, digamos, más añil, por así decirlo, y este nuestro es más verdoso. En realidad el pigmento es el mismo, es un azul de azurita. Lo que ocurre es que aquí la capa pictórica es tan fina que la imprimación de fondo que tiene la obra, que es una capita de color que los pintores aplican antes de empezar a pintar, en este caso es de un color ocre, un pelín amarillento, y sobre ese color ocre el color azul tan transparente coge un poco de tonalidad verdosa por combinación con el ocre amarillo. Por eso lo vemos un poquito, es un azul un poco verdoso. Si la obra se hubiera terminado, se hubiesen aplicado más capas de color y el azul hubiera seguramente tomado la intensidad que tiene la obra original. ¿Qué será la idea? Porque se quedó sin terminar. Se quedó sin terminar porque, como decimos, Penny posiblemente continúa trabajando en ella en Nápoles, pero Penny fallece en 1528, muy poquito después, y seguramente ya la tabla queda como está, pues lo que pudiera continuar él y quizá algún ayudante que tuviese en Nápoles. Y no tenía acceso a la obra original tampoco, no tenía acceso a la obra original, evidentemente no tenía una fotografía, sí tendría posiblemente dibujos o lo que hubiesen utilizado para calcar la composición, porque para pintar esta obra calcaron perfectísimamente toda la composición de la obra original. Está hecha con un dibujo muy preciso, que tenemos aquí una imagen del dibujo que es muy bonito. Vemos cómo el taller de Rafael realiza un calco de la obra original que tenían todavía en el taller, no estaba todavía en los museos vaticanos, y después ese calco lo traspasan a nuestra tabla. Entonces hay un trabajo muy bonito porque sobre seguramente un proceso de estarcido, de punteado que utilizarían para calcar, después repasan con lapicero, con lápiz de grafito, el dibujo de una manera muy precisa para tenerlo siempre presente y que de esta manera el resultado fuese lo más parecido al original. Y esto que estás mostrando es una reflectografía. Esto es ¿no? reflectografía infrarroja. Es parte de los estudios técnicos que se realizan en el Prado antes de que claro, os pongáis a restaurar. Esta reflectografía nos permite tanto ver el dibujo, que es una información útil para la restauración y útil para la investigación. Es una información muy bonita de cara a conocer cómo trabajaba el taller de Rafael. Y también nos permite ver a priori, por ejemplo, pues estas faltas que antes os decía, aquí se ve una de gran tamaño, aquí se ve otra. Esto lo estamos viendo antes de empezar a trabajar y ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Luego es muy bonito ver cómo esto también muchas veces, en algunas ocasiones, lo podemos ver a simple vista, porque la pintura es tan fina y es tan poco cubriente que, por ejemplo, aquí, en el pie de San Pedro, vemos perfectamente el dibujo por debajo de la pintura original, porque no ha llegado a taparlo. Eva, ¿y cuál ha sido la parte más complicada de la restauración? Aparte del propio tamaño, que te veíamos además subidas en una especie de sí, en la escalera. Sí. Sí, además es una obra en la que, claro, para todos los procesos tienes que tener muy claro en tu cabeza por dónde quieres ir y el resultado al que quieres llegar, porque no la puedes ver en conjunto mientras estás trabajando, tienes que bajarte, alejarte. Sí, nos está pasando ahora al enfocarla, que no podemos sí, enfocarla entera. Eso es. Entonces te requiere un esfuerzo mental bastante grande. Y luego fue complicado el poder nivelar esta grieta que hablábamos, que corresponde al corte que se realizó en el soporte. Aquí tenemos un problema, y es que las dos piezas que en su momento fueron cortadas ya no encajan correctamente, porque posiblemente la parte superior fuese almacenada separada de la inferior en algún momento, se ha deformado por su propio peso. Estas deformaciones no son lineales, en algunas partes sobresale, en otras se rehunde, y la parte superior y la inferior no siguen el mismo ritmo, digamos.
Entonces, claro, nivelar eso realmente es imposible, no podemos hacer más porque evidentemente no podemos tocar el soporte, no podemos, digamos, nivelar la madera, no podemos coger un cepillo y hacer ahora esto, lo unificamos de un tirón. Entonces, bueno, pues ahí jugando un poco con los efectos ópticos y haciendo con el propio estuco, digamos, pues nivelando, haciendo cuestecitas, haciendo terraplenes, pues ha ido intentando un poco que esta unión pase desapercibida. Nos falta el efecto final en sala, cuando esté correctamente iluminada, tenemos que conseguir que no se vea o que se vea lo menos posible, porque hasta ahora está eso, pues disimulada en todo lo que hemos podido, pero según le dé la luz hay partes que se ven. Eva, y cuando nos preguntan también, ¿cuándo vuelve a sala? Pues a sala vuelve la semana que viene. Tenemos previsto el movimiento entre el lunes y el martes, el 21 y el 22, y posiblemente a partir del 23 ya se pueda volver a abrir la sala y esté ya colocada en su sitio, en el mismo en el que estaba antes. Pues Eva, muchísimas gracias, tenemos muchas ganas de verlo en sala, ya restaurado, además después de un cierto tiempo, ¿no? Desde 2019, porque claro, una obra así, de estas características. Sí, la verdad es que ya estamos deseando verla en sala, estamos deseando que esté en su sitio y poder disfrutarla y que esta obra, bueno, se recupere y el público pues pueda volverla a ver y la aprecie en su verdadero aspecto, porque era una obra que es verdad que la teníamos muy deteriorada, muy apagada, y bueno, pues no lucía todo lo bonita que debe lucir. Nos pregunta también cuántas personas han participado en la restauración. En la restauración del soporte trabajó José de la Fuente con 2 personas más. Hay un vídeo en directo por ahí también. Directo, efectivamente, con George Bisaca y con un restaurador holandés que se llama Gert, no recuerdo el apellido. Y lo que es en la capa pictórica he trabajado solamente yo, porque era una obra que es verdad que requería una sola visión, por esto que os decía de que tienes que tener muy claro en la cabeza todo el tiempo cuál es el proceso y el resultado, pues he trabajado solamente yo. Pues muchísimas gracias, Eva, lo dejamos por hoy. Muy bien, adiós. Y os animamos a todos a venir al Museo del Prado. Esta obra a partir de la semana que viene ya se podrá ver en sala, restaurada, la ha dejado... después de este esfuerzo, ¿no?, tan grande del equipo de restauración, pues lo vais a poder apreciar como nunca. Y si no podéis, en nuestra página web vais a encontrar muchísima información sobre esta obra también. Tenemos vídeos de obras comentadas, de conferencias, de restauraciones. Y lo dejamos por hoy. Recordamos que hacemos vídeos en directo de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.